La conexión a la base de datos es una de las principales funciones que yo trabajo cuando utilizo lenguajes del lado del servidor. Normalmente voy a ir a una base de datos, voy a obtener la información y la voy a querer mostrar al cliente. Entonces ese es el que vamos a proceder a trabajar en este momento. Y le voy a dar New Folder y a este folder le voy a poner conexión base de datos. Varios de los conceptos de base de datos no los voy a tocar acá. Pueden ir al curso de base de datos que está aquí mismo en el canal y los pueden observar. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Repito, no vamos a trabajar CSS porque eso ya fue material que vimos. Estamos concentrados en funcionalidad del lado del servidor. Ahora, lo que voy a hacer acá es, voy a buscar el mismo simple formulario que tenía con 3 campos para poder insertar esos 3 campos en una base de datos. Para ello, yo ya aquí tengo una base de datos que creé, que le puse personita. ¿Okay? Repito, si quieren ver cómo se creó esta base de datos y de todo, pueden ir al curso de base de datos y repasar ahí todos los conceptos. Yo aquí ya tengo una base de datos con una tabla persona que tiene cédula, nombre y apellidos. ¿Okay? Eso es todo lo que va a tener ella. Acá está la tabla persona y ahí tengo ciertos datos que estaba haciendo pruebas. ¿Cómo voy a hacer que esto funcione? Pues vamos a regresarnos por acá y luego de esto voy a irme acá a servidor, enter, y ahora vamos a trabajar con conexión base de datos. ¿Okay? Lo primero que voy a hacer es crear mi archivo HTML y aquí vamos a ver algo muy interesante que va a pasar porque luego vamos a convertir este HTML en PHP. Index.html y vamos a hacer la misma estructura del ejemplo anterior. HTML y aquí adentro voy a traerme el index de PHP, ¿okay? Donde tenía este form. Lo voy a traer por acá y lo voy a colocar acá dentro del body. ¿Okay? Nada del otro mundo. El video anterior lo que vimos fue como yo tenía una clase de datos, o en este caso la clase le vamos a poner conexión. ¿Okay? Esa es la que vamos a crear bajo el método post. Ya vimos cuáles son las diferencias de get y post, y vamos a insertar esto ya no solamente que nos lo muestre en PHP, sino que quede ingresado en una base de datos. Vamos a guardar acá y vamos a ver que efectivamente acá esté corriendo conexión a base de datos. Listo, aquí está. Me llama conexión PHP, pero no lo tengo, entonces no pasa nada. ¿Okay? Ya tengo un formulario para insertar información. Este formulario nada más voy a agrandar un poquito ahí para que se vea mejor. Y una vez que estamos acá, lo que voy a hacer es crear mi clase de conexión a la base de datos, pero esta la voy a hacer con PHP. Conexión.php, enter, y voy a cerrar esto que está acá. Vamos a abrir conexión acá de este lado. Ahora sí, ¿qué toca hacer acá? Bueno, en el lado de conexión, lo primero que voy a hacer es obviamente abrir y habilitar que voy a digitar código PHP. Ahora, para yo conectarme a la base de datos, la logística de la conexión a la base de datos está un poco explicada ya, de cómo se conecta, qué es un objeto connection, qué es result set, cómo trabaja. Aquí la logística es muy similar, solo que con código propio de PHP. Si quieren entender bien la logística de cómo conectar a la base de datos, vayan al curso de base de datos y ahí lo vuelven a repasar. Acá le voy a poner connection. Voy a crear este objeto, voy a ponerle conexión, ¿ok? Conexión, y para conectarme a la base de datos basta con una simple línea de código. Vamos a utilizar la funcionalidad que ya existe en PHP que se llama MySQL y raya baja connect raya baja MySQL y connect. Abro y aquí le voy a colocar los paréntesis de la base de datos, y aquí de una vez, si la conexión muere, que me retorne el mensaje de error. Voy a minimizar esto por acá para tener más espacio, y el mensaje de error que va a salir va a ser en un formato del
el método MySQL raya baja error. ¿Ok? MySQL raya baja error y me va a devolver el error que tenga el objeto .mysqli. ¿Ok? Necesito que se ubique un poquito. Otra vez, tengo un objeto o una variable de tipo conexión. Voy a utilizar la funcionalidad MySQLi Connect, que tengo con doble N, está bien. Y aquí van a ir los parámetros de la base de datos. Si esa base de datos, la conexión no funciona, pues entonces me va a capturar un mensaje y me lo va a tirar acá. Ahora, ¿cuáles son los parámetros de esa base de datos? En primera instancia, ¿dónde está ubicada? Localhost. Luego localhost. Luego le voy a poner comillas dobles root. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be. Siguiente parámetro es el usuario de la base de datos, en este caso root. Y siguiente parámetro, contraseña. Vamos a bajar esto acá para que se vea. Contraseña, que en nuestro caso no tenemos. Y siguiente parámetro, la base de datos, que como les dije yo les puse personita. ¿Okay? Esa es la línea que me va a conectar con la base de datos. ¿Qué quiere decir eso? Si yo le doy clic al botón enviar, él debería ya de no caerse, por lo menos. Ese es el síntoma, porque si se cae me va a tirar el mensaje del error. Así que vamos a ver si esto ya está funcionando. Conexión base de datos index, pescamos, enviar y responde conexión y no tira mensaje de error. Así que ya por acá estamos bien. ¿Qué es lo que continúa acá? Vamos a hacer una función que se va a llamar insertar. ¿Okay? En insertar, function, vamos a quitar ese público, no me gusta. Insertar, así se crea un método en PHP. Su parámetro va a ser conexión y vamos a seguir las convenciones de Java acá. Aquí está, function, insertar y le vamos a poner conexión. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Lo mismo que hicimos en los otros ejemplos, capturar los campos que vienen del otro lado. Signo de dólar, vamos a crear una variable para capturar y que vienen con post. Signo de dólar, raya baja, post, paréntesis cuadrados, punto y coma, y aquí adentro va a ir el nombre de cédula, que es el primer parámetro. Vamos a capturar los tres parámetros acá: cédula, nombre, y aquí es apellidos. ¿Okay? Ya con eso tenemos capturado
los 3 parámetros de la base de datos, perdón, de la base de datos no, sino del formulario. Ahora, ¿qué es lo que prosigue aquí? Vamos a ejecutar una consulta, vamos a crear la consulta, perdón. Aquí vamos a hacer una variable que se llama consulta y esta variable consulta va a ser un string, ¿ok? Y ese string le vamos a poner, como ya sabemos que es una consulta de inserción, insert into persona, cédula, en los campos cédula, nombre, apellido, los values que vienen en los paréntesis de la respectiva, los que vienen en las variables, numeral, cédula, nombre y apellido, ¿okay? Que esas son las variables, ¿okay? Con esto vamos a hacer la inserción en la base de datos. Cierro por acá y estos parámetros hay que colocarlos con comilla simple porque van a concatenarse. Para evitar algún tipo de problema voy a colocarle aquí dobles, ¿okay? Dobles, punto y coma. Ok, con eso estamos terminando ese string de la consulta de inserción. Ahora, ¿qué es lo que prosigue? Lo que prosigue es ejecutar esa consulta. MySQL y query, raya baja, query. Abrimos, cerramos, punto y coma, conexión, conexión y la consulta que estamos trabajando, consulta, ok, listo, y le hacemos un cierre a la conexión por aquello de que nos dé algún problema. MySQL, raya baja, close, abro, cierro paréntesis y aquí le vamos a decir cuál conexión es la que vamos a cerrar, ¿okay? Esto en teoría ya debería de permitirme hacer la función insertar. Entonces en este caso, para que esto funcione tengo que llamarlo, ¿verdad? Entonces lo voy a llamar acá. Le vamos a decir insertar, abro paréntesis, cierro paréntesis y que reciba la conexión, ok. Ahora sí, esto como está hasta acá debería de poder insertarme la información en la base de datos desde el formulario, porque ¿qué hace él? El botón submit llama a enviar, mediante enviar se viene a conexión.php, entra acá por el método post, hace la conexión y llama al método insertar. Así que vamos a ver si esto está insertando información en la base de datos. Aquí tenemos la base de datos, las personas. Vamos a ver, solo esto acá. Y acá tenemos el programa con el index. ¿Qué tenemos que hacer por acá? Pues agregar información. Vamos a poner acá un 888888. Le damos a enviar y no se cayó, no dio errores. Entonces verificamos si los datos están incluidos. Vamos a ver, refrescamos y aquí está el último, 888888. Entonces en este momento yo estoy ingresando un dato desde mi página HTML. Ok, ahora ¿qué voy a hacer acá? Lo siguiente es, voy a hacer una función que me elimine, y el ser esa función que me elimine me va a obligar a mí a diferenciar cuáles son los botones que estoy tocando. Entonces voy a copiar este método que está acá para hacer la función de eliminar. Ya todos más o menos tienen una idea de cómo se ejecutan esas funcionalidades. Entonces aquí sería
eliminar, que va a necesitar únicamente la cédula, y la consulta para eliminar simplemente va a ser delete from en personas, from persona where, bueno, aquí no ocupo todo esto, delete from personas where cédula, que cédula viene siendo el parámetro de la base de datos, sea igual a el parámetro que captura la variable post, que sería cédula pero con el signo de dólar. Ok, ejecuta la consulta y cierra la conexión. Vamos a ver si esto funciona, pero para eso tengo que agregar otro botón acá. Entonces ya vamos a ver cómo diferenciar entre dos botones, porque si yo hago esto acá y le doy acá submit tipo nombre, eliminar, y acá le doy eliminar, guardo esto por acá. Cuando yo le dé clic a los botones, vamos a regresar, cuando yo le dé clic acá, él exactamente no va a saber él no va a saber exactamente cuál es el botón que le está hablando. ¿Cómo yo hago eso? Tengo que diferenciarlos. Entonces, para yo poder hacer eso, vamos a construir acá una funcionalidad más que le vamos a llamar ejecutar o diferenciar, vamos a ponerle en function diferencia, abro, cierro paréntesis, y en diferencia yo le voy a pasar mi conexión porque la voy a tener que heredar a los métodos internos. Corro acá, abro, cierro, y ya JavaScript no, PHP me permite bajo una funcionalidad que se llama isEtch saber cuál es el botón que se activó efectivamente de una funcionalidad. Entonces aquí vamos a decir if si isEtch, ya me lo había sugerido, isEtch, abro, cierro paréntesis, en signo de dólar, raya baja, post de el botón, nosotros le pusimos enviar, o sea, si ese botón fue el que se activó, pues entonces llame a la función de insertar. Vamos a pegar la función de insertar acá y vamos a valorar bajo esta misma estructura if set igual si está siendo tocado el botón de eliminar. Ok, ahora acá vamos a llamar a la función de eliminar, que no la hemos creado, ya la creamos acá. Entonces ahora sí, una vez que tenemos esto, podemos identificar entre si toqué el botón enviar o toqué el botón eliminar. Lo único que me hace falta es hacerle un pequeño llamado a mi función diferencia, ¿okay? Y obviamente pasarle el objeto conexión. El objeto conexión hay que irlo trasladando entre las diferentes funciones. Guardamos y vamos a correrlo. De momento en nuestra base de datos tenemos el 88, vamos a ver si lo podemos eliminar. Aquí cédula 88 y le voy a dar eliminar. Conexión, vamos a ver si se eliminó efectivamente. Y vamos a hacer refrescar acá, damos clic a persona y efectivamente se eliminó el dato. ¿Okay? Entonces ya tenemos funcionalidad para poder eliminar y para poder ingresar datos. Ahora, en el caso de la consulta, vamos a hacer algo un poquito diferente. ¿Okay? Para la consulta, vamos a crear una tabla en HTML y aquí vamos a cambiar un poquito el concepto y quiero que tengan en claro que cuando trabajamos mediante PHP, para poder mostrar información necesitamos cambiar nuestro index.html por un index.php, pero ya lo vamos a hacer.
vamos a crear nuestra funcionalidad para cargar una tabla. Entonces vamos a ponerle acá function y le voy a poner cargar tabla. Cargar tabla, ahora cierro paréntesis y como siempre le voy a pasar mi conexión. Quedo sin asigno ahora. Le voy a pasar la conexión, abro acá y aquí adentro voy a ejecutar una consulta que lo que va a hacer es recogerme todos los datos. Signo acá, query igual a, y esto va a ser select, ya sabemos cómo es una consulta de este tipo, select todo from persona, y acá posteriormente ahí creamos la consulta query. Bueno, realmente va a seguir el mismo formato, pongámosle consulta, ¿okay? Y vamos a decirle, al igual que como lo hacíamos en Java, vamos a crear ahora resultado para que obtenga la información de la consulta que está haciendo, y lo vamos a hacer mediante la funcionalidad de SQL y raya baja query. ¿Okay? Ahí, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ejecutar la consulta que viene. Primero le vamos a pasar a conexión, coma y consulta. ¿Qué va a pasar acá? Recuerden cómo funcionaba en el caso cuando decíamos en Java. Si no se recuerdan, vayan al curso de base de datos donde conectábamos con una base de datos. Teníamos una funcionalidad que iba a la base de datos, se ejecutaba y se guardaba toda la información en una variable. Y esa variable, ¿qué es lo que procedía? Mientras esa variable tuviera resultados, obtenga la información, obtenga la información, obtenga la información. Para eso, que necesitamos un while. Y obviamente en PHP se pueden hacer while. ¿Qué pasa acá? ¿Qué vamos a hacer acá? While, y le vamos a decir row, fila, que me obtenga la fila. O le vamos a poner acá fila, que va a ser igual a MySQL y raya baja fetch raya baja array paréntesis, y ahí va a ir claramente el resultado. Le puse resultado. Y ahora acá internamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues vamos a preparar la impresión de cada uno de los elementos para concatenarlos a el HTML, y ya vamos a ver cómo se va a realizar esto. Echo, y en este primero lo que voy a hacer es ponerle la estructura de una tabla que es tabla row. Luego el siguiente echo, bueno, vamos a irnos a varios echos aquí. Van a ser 1, 2, 3, 4 y 5 echos. ¿Por qué? Porque son 3 campos y 2 de cada una de las filas. Y ahora sí, cuando estoy acá va a ir TD, TD, TD y TD. Aquí sería punto fila, fila cuadrado. Y aquí lo que voy a colocar son los campos de arriba. Cédula, que son efectivamente, perdón, no los de arriba, sino los que están en la base de datos. Cédula, apellido, cédula, apellido y finalmente cédula, perdón, nombre y apellido. Ok, ahí está, apellidos, que se llaman la base de datos. Ahora, esto que está acá va a ser una consulta que me va a cargar la información en mi HTML. ¿Qué tengo que hacer yo para poder mostrar esta función de cargar tabla en mi HTML? Bueno, número uno, voy a preparar acá una sección para colocar mis datos. Perdón, me faltó acá en el while cerrar la conexión. Entonces vamos a hacerle acá un MySQL y close conexión. Ahora sí, vamos a guardar esto por acá y nos vamos a concentrar nuevamente en el index.html. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Bueno, después de ese form vamos a agregar aquí una tabla, ¿ok? La estructura normal de la tabla, y en la tabla, ¿qué es lo primero que va? Un thead,
y en cada uno de los THEAD debería ir un TH, que es un tabla header cell. Ahora sí, el primero era de la cédula, el siguiente era del nombre y el último era de los apellidos. ¿Ok? Ahora, una vez que termino el THEAD, viene el TBody. ¿Okay? TBody. Y el TBody, en lugar de colocar mi TR y mi TD, ya lo tengo construido acá en mi PHP. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Bueno, pues número 1, y aquí empiezan a aparecer los cambios. Para yo poder correr este archivo con PHP, pues tengo que modificar el archivo perfectamente. Son compatibles HTML y PHP. ¿Qué voy a hacer acá? Entonces, en conexión a base de datos, voy a modificar esto. Ups, le di un duplicate, está mal. Voy a darle a esto y le voy a hacer un rename por index.php. No va a pasar nada. ¿Qué quiere decir esto? Que el código HTML lo va a seguir detectando. Y si queremos probar esto, pues nada más volvemos acá y aquí le damos refrescar. ¿Ven? No pasa absolutamente nada. Lo que me permite esto es poder aquí digitar código PHP. Ahora sí, ¿qué es bueno acá? Bueno, lo primero que tengo que hacer es incluir mi archivo de datos, o sea que en mi index.php reconozca completamente a mi archivo datos.php, o en este caso se llama conexión.php. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Hay una función que se llama include, y con include lo que me va a permitir a mí es incorporar en este código el de conexión.php. Guardo por acá y ya tengo eso acá. Y como esto lo reconoce, pues perfectamente aquí yo puedo venir a insertar otra estructura de PHP. ¿Ven? Y lo que hago es empotrar el código PHP dentro de este que aparentemente es HTML, pero le acaba de cambiar la extensión solo para poder tener una tabla funcional. Si no lo hago así, no hay otra forma de hacerlo. ¿Qué hago acá? Aquí le digo que voy a borrarle este PHP y con la instrucción signo de pregunta, igual lo que va a hacer es tirar directamente al HTML el texto que me está generando a mí la función de cargar tabla. Y aquí lo que me falta es mi objeto conexión. ¿Okay? Conexión, punto y coma. Y aquí estamos listos para que se cargue eso. Y ya vamos a ver cómo funciona esto. Y vamos a ir cerrando esta clase de conexión a la base de datos con PHP. Refrescamos. Vamos a ver dónde está el error. Dice que está en conexión base de datos, conexión.php en la línea 40. Eso es otra cosa importante, que PHP imprime también los errores. Por eso es bueno dejarle la instrucción de los errores. Vamos a ver en la línea 40. Dice que creo que está acá. En esto es MySQL Fetch Array, si no me equivoco. Voy a corroborar CH. Guardo por acá. Regreso. Refresco. Y ahí está. ¿Ok? ¿Cómo funciona esto por acá? Ok. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Bueno, voy a insertar un dato. Vamos a insertar acá el 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Le voy a dar acá enviar y esto queda insertado en la base de datos. Damos una chance que se refresque. Acá está, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Ahora, si yo quiero que esto esté acá, recuerden que en la forma en la que estamos trabajando de momento, sin Ajax, yo lo único que tengo es llamar a los métodos get y post por medio del formulario HTML submit. ¿Ok? Ahora, si yo puedo incorporar una instrucción acá adentro de mis métodos que se llama, a ver qué se me hizo, se llama header. Vamos a meterla debajo de insertar, acá debajo de insertar, header, y ahí lo que voy a colocarle es un location, dos puntos,
y que se me regrese a index.php. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Una vez que se termine de ejecutar la función de insertar, va a regresar a PHP, perdón, al index PHP en el que estábamos trabajando. Guardamos por acá y ahora sí, vamos a ver, regresamos, refrescamos y ahora le voy a poner acá 30, 30, 30, le doy a enviar y él se llama el mismo. Y esto es algo que hay que tener muy en cuenta, es muy importante saber diferenciarlo. Con get, post y PHP, o sea, con los métodos HTTP, get y post, cuando yo llevo mediante el formulario hacia PHP, él lo único que hace es refrescar totalmente toda la página. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa con esto? Que, bueno, y se borra la información que tengamos acá y es un refrescamiento total de todos los artículos. Cosa que con Ajax yo lo evito, porque yo podría decir a él que refresque exactamente este div y con eso me permite a mí mostrar nada más esta información refrescada sin tener que actualizar toda la página. Vamos a eliminar para terminar de verificar que esté funcionando bien. Vamos a eliminar 303, le damos a eliminar y se fue. Vamos a eliminar 1010 y se fue también.